nuestro plan curricular 2018, en otros casos 2017, que aún no ha sido evaluado o revisado. Los estándares de calidad, los modelos de calidad, hoy exigen un periodo de revisión y de actualización. Es decir, de acercarnos al currículo para ver cómo este está siendo implementado y ejecutado en el contexto educativo, en la realidad educativa. Nosotros hemos propuesto, a partir de estas iniciativas, ¿no?, de las comisiones de currículo, plantear la validación y actualización curricular a partir del análisis de lo que significan los resultados macro, como son los objetivos educacionales, que aún incluso en muchos de los currículos que están vigentes no los tenemos. Buen día. De los objetivos educacionales. Muy buenos días. Es una propuesta de los modelos de calidad que se ha incorporado y después va a ser un norte para... Buen día, empezamos a las 10:30 o podemos empezar ya. Están logrando nuestros egresados por lo menos a partir de 3 años después de su egreso. Estos objetivos educacionales... Sí, ya vamos a dar inicio entonces. Muy buenos días a todos los presentes. El día de hoy a nuestro tercer taller titulado Derechos Laborales a cargo de la señorita Karin Yamil Benítez Jiménez. El día de hoy nos brindará una capacitación sobre los derechos laborales. Muy buenos días a todos los presentes. Por favor, les solicitamos amablemente puedan encender sus cámaras para proceder con la fotografía oficial del inicio del evento. Sus camaritas, chicos, por favor, buenos días. Muchas gracias. Es Galder, ¿no? Proponemos que la periodificación de revisión sea en un primer momento... Muchas gracias, Lili. Voy a proceder a tomar la fotografía oficial del evento. Señorita, ¿se ve la presentación? Aún no está, has compartido pantalla, pero no se logra visualizar las diapositivas. Todo el rediseño y la actualización del currículo, los estudiantes están en el 10º ciclo, y comprobar no solamente el logro del perfil de egreso, sino también los objetivos. Muchas gracias, ya tomé la fotografía oficial del evento. Ahora sí, vamos a dar inicio al taller titulado Derechos Laborales a cargo de la señorita Karin Yamil Benítez Jiménez. El micrófono es todo tuyo, Karin. ¿Aún no estás compartiendo pantalla? Variadas metodologías, como ya se han explicado, ¿no?, de validación. Y hemos visto un ejemplo que nos ha mencionado la profesora Lina, y no del extranjero, pero también nosotros como comunidad educativa, como docentes, con nuestros estudiantes, con los stakeholders, con los grupos de interés, podemos poner en marcha... ¿Tiene su micrófono desactivado? ¿Me comunica, por favor, si es que ya se puede ver? Sí, ahora sí podemos apreciar. Perfecto. Muy buen día a todos los presentes. Les doy la bienvenida en nombre de SONAFIL, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral. Quien tiene a cargo esta ponencia sobre derechos laborales es la doctora Karin Benítez Jiménez, especialista legal de SONAFIL, como que actualmente estoy actuando como órgano instructor dentro de todos los procedimientos sancionadores laborales. Uno de los temas fundamentales para nosotros es el tema de los derechos laborales, ya que muchos de los trabajadores desconocen cuáles son sus derechos laborales. Vale dejar en claro que en el caso de nosotros como Superintendencia Nacional de Fiscalización, solamente actuamos en lo que se refiere a lo que son la actividad privada, es decir, los derechos de los trabajadores que están regulados por la norma 728, que es la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, y tenemos también como base el Decreto Supremo 01-97-TR, que es el reglamento de la Ley de Fomento y el Empleo.
Como bien sabemos, la parte del derecho es uno de los el derecho laboral es una de las partes del derecho que muchos de nosotros los abogados señalamos que es la parte más parcializada del derecho, ya que lo que se busca aquí es siempre proteger a la parte más débil, que es el trabajador, ¿no? Entonces, la base y el fundamento de todo derecho laboral en una relación laboral es el contrato laboral. Pero, ¿qué es un contrato laboral? Cuando hablamos de contrato laboral, estamos hablando de todo acuerdo de voluntades que se va a dar, por un lado, por el trabajador, que viene a ser la parte débil y que siempre tiene que ser una persona natural, y por otra parte, el empleador, que puede ser una persona natural o una persona jurídica. Y para que se pueda realizar este contrato de trabajo, que lo va a diferenciar de los contratos civiles, como vamos a ver más adelante, tienen que existir tres elementos fundamentales: una prestación de un servicio que va a desarrollar el trabajador a cambio de un pago que es conocido como una remuneración, y una subordinación por medio de la cual el empleador va a dirigir y a fiscalizar las actuaciones que realice el trabajador bajo su tutela, ¿no? En este caso. Entonces, los contratos de trabajo debemos diferenciarlos de los contratos de locación, que muchas veces son confundibles por las personas, ¿no? El contrato de trabajo está regulado por el derecho laboral, mientras que los contratos de locaciones son regulados por el derecho civil. Cabe diferenciar que lo fundamental en un contrato, si bien en ambos contratos, tanto en el contrato de trabajo como en una locación de servicios, existen prestaciones de servicio, una diferencia fundamental es que las prestaciones de servicio dentro de un contrato de trabajo siempre van a ser personalísimas, es decir, es el trabajador quien las tiene que realizar, mientras que en los contratos de locación puede valerse también de un tercero para realizar esta prestación de servicio. Y claro, el elemento clave que siempre nosotros nos basamos es en el caso de la subordinación. En el contrato de trabajo siempre va a existir una subordinación, es decir, hay un trabajador que va a supervisar, va a fiscalizar el trabajo que tú vas a desarrollar, mientras que en la locación de servicio hay una autonomía. Tú, como prestador de servicio, como locador, puedes realizar el trabajo de la manera que tú creas. Lo único que tienes que responder es por el resultado de ese trabajo que vas a realizar, ¿no? Y otra es que en el contrato de trabajo, la prestación el pago que tú vas a recibir a cambio de esta prestación es conocido como una remuneración, mientras que en la locación de servicio, a esta contraprestación se da por medio de la emisión de recibos por honorarios, o también es conocida como retribución. Por regla general, en las contrataciones laborales, la regla general es que las contrataciones laborales generalmente son a plazo indeterminado. Es decir, si ustedes tienen un contrato de trabajo que no es escrito, que es verbal, la regla general establece que este contrato que ustedes tienen es una contratación a plazo indeterminado. Y en este tipo de contratos va a aplicar el periodo prueba, que de acuerdo a normas no puede exceder de 6 meses, salvo parte en contrario, y algunos casos específicos, ¿no? Como son los de los trabajadores de dirección. Y los contratos a plazo indeterminado no van a exigir una formalidad, es decir, pueden ser escritos como también pueden ser verbales, mientras que los contratos, como vamos a ver más adelante, sujetos a modalidad, necesariamente tienen que hacerse de forma escrita, igual que los contratos a tiempo parcial, ¿no? Ahora, los elementos de un contrato de trabajo, como bien habíamos visto antes, tenemos que son tres las bases de un contrato de trabajo, que son la prestación personal de servicios, que es la actividad que va a realizar el trabajador la actividad que va a realizar el trabajador y que es objeto del contrato de trabajo, se establece específicamente en el tipo de trabajo, ¿no? La remuneración, que viene a ser la retribución que va a recibir el trabajador por la contraprestación de sus servicios, es decir, viene a ser el pago que va a recibir por la actividad que éste realice, que bien puede ser realizado, ya sea en dinero o en especie, y esta remuneración siempre es de libre disponibilidad del trabajador. Y otro es la subordinación, claro está, ¿no? Que viene a ser el vínculo que va a existir tanto entre el empleador y el trabajador, y es aquel en virtud del cual el trabajador va a ofrecer su actividad, lo que va a realizar, y le va a conferir un poder al empleador para que éste pueda conducir la relación laboral. Es decir, por un lado tenemos al trabajador que está bajo su gestión del empleador, y por otro el poder de dirección que lo va a tener a cargo el empleador, ¿no? Y con este poder de dirección el empleador va a poder dirigir, fiscalizar y hasta sancionar al trabajador de acuerdo al desarrollo de las labores que se le encomiendan. El principio de primacía de la realidad, que es muy usado en el derecho, nosotros sabemos que generalmente existen acciones y accionarios que muchos empleadores trabajan para tratar de evadir lo que es el reconocimiento de los derechos laborales,
de los diversos trabajadores. Entonces, nosotros, el derecho laboral es un derecho, como bien le decía inicialmente, proteccionista del trabajador, donde la base del derecho laboral siempre es proteger a la parte más débil, que es el trabajador. Es por eso que nace el principio de primacía de la realidad. Pero, ¿qué es el principio de realidad? De primacía de la realidad. El principio de primacía de la realidad nos dice que ante los documentos existentes y los hechos siempre va a primar los hechos. Hemos visto casos, por ejemplo, en donde los trabajadores suelen celebrar un contrato de locación de servicios, por ejemplo, ¿no? Y en los hechos, en la realidad, lo que tenemos es un verdadero contrato de trabajo. ¿Y cómo nosotros vemos o nos basamos en esto? De acuerdo a que si el contrato, por ejemplo, o la realidad cumple los elementos fundamentales de todo contrato, hay una subordinación del trabajador, el trabajador, bueno, tenía una dirección, llegaba a la oficina, realizaba funciones bajo la dirección del empleador, le mandaba memorándum diciéndole tu función es esta, tienes que realizar esta función, tenía un horario de trabajo establecido, recibía una remuneración por el trabajo, la prestación la realizaba de manera personalísima, entonces estamos ante un contrato de trabajo por aplicación del principio de primacía de la realidad. Las modalidades de contratación laboral, hemos visto una que pueden ser de tres tipos: a plazo indeterminado, que es la regla general, ¿no? Generalmente los contratos que no están o no son realizados de forma escrita se presupone que son a plazo indeterminado. Los sujetos a modalidad, que son la excepción, y a tiempo parciales, que no deben de exceder de las 4 horas mínimas establecidas. Los contratos a tiempo indeterminado, que ya vimos antes, que les expliqué antes, que son aquellos que por regla general se presumen, ¿no? Y aquí no existe un límite, se caracterizan porque aquí no va a existir un límite de temporalidad y no existe una formalidad alguna para su celebración. Pueden ser realizados de manera verbal o de manera escrita, y su formalización generalmente se da cuando se incluye al trabajador dentro de la planilla electrónica. Ahora, para celebrar un contrato sujeto a modalidad se va a exigir tener en consideración diferentes requisitos, ¿no? Uno de ellos es, por ejemplo, se tiene que tener en cuenta que el sujeto, estos tipos de contratos sujetos a modalidad van a estar sujetos a un plazo o a una condición de resolución, es decir, tienen un plazo fin, ¿no? Y también otra de las características es que tiene que ser realizado de forma escrita. Anteriormente se requería que estos tipos de contratos sujetos a modalidad estén inscritos ante la Autoridad Administrativa de Trabajo. Actualmente no. Se escriben, sin embargo, sí se escriben lo que son los contratos a tiempo parcial. Aquí se va a precisar un plazo fijo, como bien decíamos antes, tiene una fecha de inicio y también una fecha de término que no puede ser excedida. Si es que se excede, ya estaríamos cayendo dentro de lo que es un contrato a plazo indeterminado. También hay una existencia de las causas objetivas que van a justificar la celebración de estos tipos de contratos sujetos a modalidad. ¿Y cuáles son estos tipos de contratos sujetos a modalidad, o también conocidos como contratos a plazo fijo, ¿no? Aquí tenemos a los contratos de naturaleza temporal, a los contratos accidentales y a los contratos específicos. Los contratos de naturaleza temporal, dentro de ellos tenemos, por ejemplo, el contrato de inicio o incremento de la actividad, el contrato de necesidad de mercado y el contrato de reconversión empresarial. El contrato de inicio, por ejemplo, yo tengo una empresa o voy a crear una empresa nueva dentro del mercado peruano, pero no sé cómo le va a ir a mi empresa, entonces necesito contratar personal, pero no quiero una relación estable. ¿Qué tipo de contrato voy a realizar? Un contrato de inicio de actividad. O incremento, de repente yo realizaba la actividad antes de mascarillas, ahora quiero realizar otra de generación de un jabón, pero no sé cómo me va a ir en la actividad, entonces un incremento de una nueva actividad dentro de mi actividad, no sé si va a ir mi empresa de manera bien, exitosa o no, entonces realizo un tipo de contrato temporal, incremento de actividad. Necesidad de mercado, ya sabemos, existen demasiados tipos de contratos de necesidad de mercado, ¿no? Por ejemplo, antes había un requerimiento de un producto X y de repente aumenta esa necesidad, ese requerimiento, necesito contratar más personal, pero no sé, no lo puedo contratar a plazo indeterminado porque no sé cuánto tiempo va a durar la necesidad, entonces lo hago por necesidad de mercado. O reconversión empresarial, mi empresa fue absorbida por otro tipo de empresa o cambié de rubro empresarial, entonces por reconversión empresarial, ¿no? Mientras dure esta reconversión. De naturaleza accidental tenemos los ocasionales, la suplencia y los de emergencia. Los de suplencia, pues en caso de que mi trabajadora salió actual de la profesión, tenemos necesidad de actualizarlo
Eso va a ser un gran aporte que nosotros realicemos a partir de esta validación y de esta actualización curricular. La percepción sobre el futuro de la carrera. Las carreras que contratar un personal mientras durante no se daban, se dieron bastantes contratos de emergencia, no durante esta enfermedad contenido. Los contratos de obra específicos son específicos, por ejemplo, tenemos específicos para realizar el colegio X, necesito contratar personal, voy a realizar un contrato específico de obra, para realizar esa específica obra. Los intermitentes que se dan generalmente en la pesca, ¿no? Un contrato ocasional tenemos lo que se dan en la Los estudiantes también tienen percepciones, tienen que aportar en este proceso de validación y hay que consultarlos e integrarlos. En el comité hay 1 o 2 representantes de estudiantes, pero nuestros comités, al aplicar las estrategias, las técnicas y instrumentos, los de temporada, tenemos las causas que van a desnaturalizar a través del recojo de información, tener, ¿no?, la percepción que tienen los alumnos sobre el plan, si han logrado las competencias en su formación ahora en el 10º ciclo, si los contenidos que han venido desarrollando en las distintas asignaturas, pues, por ejemplo, como bien hemos dicho antes, el trabajador colones, entonces ya se está desnaturalizando el contrato, entraría dentro de un contrato a plazo indeterminado. En el caso de la suplencia, el trabajador, por ejemplo, lo contraté para suplir a mi trabajadora que entró dentro de lactancia, se reincorporó y aún así de la reincorporación continúa el trabajador, ya se está desnaturalizando su contrato, entraría a un contrato a plazo indeterminado. O también, por ejemplo, cuando vencido el término legal de reconvención, nosotros hicimos un término de que el contrato iba a ser hasta 2 años o hasta 1 año. ¿Qué cosa me falta? Y ahí es una oportunidad, ¿no?, para poder reforzar aquello que me falta y echar a andar ese concepto que es muy importante en nosotros, que es la competencia, movilizar un conjunto o mientras dure la emergencia y a plazo indeterminado. Para dar respuesta a esa problemática. La contratación a tiempo parcial, como bien decíamos antes, este es un tipo de contrato especial. En este contrato se caracteriza porque aquí el trabajador no va... En esa práctica preprofesional, que en este momento están los estudiantes del 10º ciclo, están los empleadores, ¿no?, los centros donde están practicando, que son directores de escuela, en nuestros casos, los docentes de aula, y en las otras escuelas, pues serán... que no tiene que sobrepasar las 4 horas promedio de conocimiento. El periodo de prueba. El periodo de prueba, de acuerdo a norma áreas donde se encuentran. Es importante también reconocer esas percepciones de los empleadores que han recibido o que están recibiendo en este momento estudiantes egresantes en las prácticas preprofesionales. Los colegios profesionales, claro, también, muy bien. Como son el personal, debe evaluar al trabajador para corroborar si reúne o no los requisitos y las condiciones para asumir el puesto o cargo o trabajo que se le va a asignar, ¿no? Durante el periodo de prueba, no es necesario, no es una obligación la inscripción del trabajador dentro de la planilla. En caso de suspensión o reingreso del trabajador, se asume que los periodos de prueba en cada oportunidad ya han sido completados. Acá no corresponde por naturaleza de las funciones o por la excepción del periodo de prueba de interrupción. Los derechos laborales del régimen general de la 728 tenemos, ¿cuáles son los derechos que tienen los trabajadores que están sujetos a la 728? Tienen derecho, por ejemplo, a obtener una remuneración mínima vital, que actualmente es de... Esto es un grupo de interés sobre las competencias que les gustaría que se fortalezcan o desarrollen antes de lo previsto, ¿no? Un aspecto importante que debe ocurrir al analizar, al revisar y al actualizar nuestros currículos es ¿no?, qué nuevas áreas... Es el 10% de la... Es una remuneración, una bonificación extraordinaria dependiendo de qué sistema esté el trabajador. Las vacaciones, que son 30 días, que ya vamos a ver más adelante, cuando el trabajador cumple el año, el descanso semanal obligatorio de 24 horas, a gozar de sus feriados, a la jornada laboral de trabajo de 8 horas o 48 horas semanales, tiene derecho también a recibir... Responsable, comité curricular, ¿no? O sea, aquí ya nos están dando un gran encargo, una gran responsabilidad. Y entonces también aquí tenemos que nosotros
Organizar ese trabajo, pero también responder a En caso de horas extra, las 2 a primeras horas, la remuneración de la hora trabajada, todos el somos 35% a partir de la tercera hacia adelante. la Y el estructura horario del nocturno, currículo, que hoy viene a vamos a ser, tener que como es calculado en base a la activación de la remuneración ficha de mínima. análisis documental con la técnica, ¿no?, de análisis documental. También debemos estar abiertos a las opiniones recibidas sobre las competencias propuestas que vamos a tener en la formulación del currículo, nuestras actitudes Como mínimo, no puede, es decir, no puede ser el segundo. También vamos a mirar, vamos a revisar si los docentes cumplen el perfil esperado para las asignaturas del plan. Y aquí es un trabajo importante, serio, de compromiso con la calidad, ¿no?, con la calidad en la formación estudiantil, lo que estamos realizando. Las asignaturas son asumidas en primer lugar por el interés docente, que se salúe el 9% de la remuneración al sistema de pensiones, ya sea que se afilie a la AFP o a la ONP, y la indemnización por despido arbitrario, cuyo tope es de 12 hasta 12 remuneraciones, y a la afiliación al sindicato. Entonces, estos nichos, estos En problemas, el caso de puntos las muy micro importantes y deben ser pequeñas empresas, analizados sí, objetivamente, ¿no?, con mucha actitud positiva, con una perspectiva cualitativa de autocrítica para poder mejorar nuestro currículo, ¿no?, y actualizarlo. Esto necesita de la participación colegiada de los docentes en la articulación de competencias de las asignaturas. no todos los beneficios son otorgados familiar, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, de la participación utilidades, en la microempresa no tienen derecho los trabajadores, mientras que en el régimen general sí, y en la pequeña empresa sí tienen derecho. Entonces, va a ser variativo. La jornada de trabajo. La jornada de trabajo viene a ser el tiempo que un trabajador se va a encontrar a disposición de su empleador para cumplir la actividad que se le ha asignado y por la cual lo han contratado, es decir, para realizar la prestación de servicio, que tiene que ser, como ya hemos dicho, realizada de forma personalísima, ¿no? Esta está regulada en el artículo 4 del Decreto Supremo 03-97-TR, es relacionado a la prestación personal de servicios. Y la jornada de trabajo máxima ya sabemos que es de 8 horas diarias o en su defecto 48 horas semanales. La finalidad es el respiro esperado, el refrigerio está esperándonos y vamos a regresar luego con la doctora Delma ya para la explicación de la ficha de análisis documental que vamos a aplicar a nuestro plan curricular. ¿Sí? Están invitados cordialmente a recoger su representación. La salud física como la salud, a una fiscalización inmediata, y los trabajadores que prestan servicios intermitentes de espera, de vigilancia. No hay que presionarle nada, porque ahí fue que presionamos el botón de batería. Sí, está conectada. ¿Tienes allí la ficha completa en tu archivo? Sí, quiero abierta la ficha y quiero abierta la guía. Ya. El acceso al claro. Ya. El Classroom ya está. Los refrigerios desaparecen. Cuando le damos, se va. No, se van. Ay, no, ojalá que no. Establecer turnos de trabajo, ya sea fijos o rotativos, previa comunicación al trabajador, y modificar la modificación colectiva previo acuerdo con el sindicato, ¿no? Ahora, ¿qué es un horario de trabajo? El horario de trabajo es la medida de la jornada, es decir, va a determinar con exactitud la hora en que ingresa el trabajador y la hora en que va a salir el trabajador cada día que trabaje, ¿no? ¿Quién lo va a fijar? Es el empleador, y es una obligación que éste lo dé a conocer a todo su personal, y es más, la norma exige de que el trabajador tiene que poner y establecer este horario de trabajo en un lugar visible del centro de trabajo para todos los trabajadores. El periodo de tolerancia es una potestad del empleador. Puede establecer, establece cuál es el límite que puede tener de periodo de tolerancia, o si considera no necesario también. Es potestativo. El horario de refrigerio, es de carácter obligatorio y no va a ser inferior jamás a 45 minutos, puede ser superior, sí. Debe coincidir con los horarios de alimentos principales, como por ejemplo puede ser con el horario de desayuno, almuerzo o cena, y es establecido por el empleador dentro del horario de trabajo y no va a formar parte de la jornada de trabajo. El horario nocturno
se sugiere generalmente la norma y el derecho dicen que estos horarios nocturnos, por seguridad del trabajador, se sugiere que sean de manera rotativa, ¿no? Y no tiene que ser la remuneración mínima nocturna que puede obtener el trabajador, es calculado en base a la remuneración mínima vital, más una sobretasa del 35%. Es decir, que actualmente no tiene que ser inferior a 13.800, a 1.383.75 soles. ¿Puede ser mayor? Sí. ¿Qué es el trabajo en sobretiempo? O como algunos lo conocen, horas extras, ¿no? Es aquel que es realizado en exceso dentro de la jornada de horario de trabajo. Si mi horario de trabajo es, por ejemplo, hasta las 5 de la tarde y yo me quedo hasta las 6 o 7 y estoy realizando un horario en sobretiempo. Puede tratarse de labores realizadas ya sea que se calcule antes de iniciar la jornada diaria o de finalizada. Por ejemplo, si mi horario de entrada es a las 8 y yo entro a las 7 y salgo dentro de mi horario de salida, que es a las 5, y ya he realizado un trabajo en sobretiempo, sí, de 1 hora. Sí. Es voluntario, es extraordinario. Los trabajos realizados en el día de descanso, semanal, obligatorio y feriado, no laborables, también son considerados como sobretiempo. El sobretiempo, como ya habíamos visto antes, o pago de horas extra, su cálculo va a ser en base a las 2 primeras horas, siempre va a ser el 25% adicional al valor de la hora, y a partir de la tercera hacia adelante, el 35% del valor adicional a la hora pagada. Por ejemplo, vamos a suponer que un trabajador recibe una remuneración de 1.200 y cumple una jornada de 8 horas diarias, ¿no? Entonces, el valor de hora diaria lo vamos a calcular en base a la remuneración dividida entre los 30 días, ya tenemos el valor de día, y esos que son 40 soles. Esos 40 soles, que es el valor que obtiene el trabajador por día trabajado, lo vamos a dividir entre las 8 horas trabajadas, que son 5 soles por cada hora trabajada, ¿no? Si el trabajador, por ejemplo, realizó 3 horas de sobrecarga, o 3 horas, perdón, de horas extra o de sobretiempo, ¿no? Las 2 primeras van a ser calculadas en base al 25%, es decir, el 25% de 5 sería 1 sol con 25 céntimos, es decir, el trabajador tendría que recibir por las 2 primeras horas extra 6.25 por cada hora, y por la tercera hora que realizó el 35% adicional al valor de la hora, es decir, 1.75. Es decir, que a partir de la tercera hacia adelante recibiría 7.75 soles por cada hora trabajada a partir de la tercera hacia adelante. ¿Qué es la compensación por tiempo de servicio? O CTS, también conocida, ¿no? La CTS tiene la calidad que es un beneficio social y que ha sido creado con la finalidad de previsionar contingencias cuando cesa el trabajador, a fin de que éste pueda sobrevivir y poder ayudar a su familia. En realidad, el propósito de la CTS fue de ser un auxilio económico al trabajador desempleado, para que éste pueda afrontar todas las consecuencias que se devienen del desempleo, ¿no? Se debe otorgar con absoluta presidencia después del cese del trabajador. ¿Quién tiene derecho a la CTS? Todos los trabajadores que cumplan cuanto menos un horario de mínimo de 4 horas de trabajo. Y se considera cumplido el requisito de las 4 horas diarias en los casos en los que la jornada semanal del trabajador, dividida, por ejemplo, entre 6 o 5 días, según corresponda, resulte que no va a ser inferior a 4 horas diarias. O en el caso, por ejemplo, si la jornada semanal es inferior a 5 días, se tiene que tener en consideración que el trabajador tiene que haber laborado como mínimo 20 horas semanales para tener derecho a recibir una CTS. ¿Cuál es el tiempo que se va a computar para el cálculo de las CTS? Por ejemplo, esta es una de las dudas que la mayoría de trabajadores siempre nos realizan, ¿no? Si yo, por ejemplo, estuve en mis días de lactancia, ¿son computables esos días dentro del cálculo de las CTS? Sí. Dentro del cálculo se consideran como días efectivamente laborados, por ejemplo, los días de descanso pre y postnatal, los días de inasistencia que fueron originados por un accidente del trabajador o alguna enfermedad profesional o alguna enfermedad debidamente comprobada, siempre que no exceda
los 60 días al año, ¿no? Y los días de suspensión de la relación laboral, siempre que el trabajador haya recibido una remuneración, es decir, exista un pago, una remuneración por esos días. Los días de huelga, siempre que no hayan sido declarada, los días de huelga, por ejemplo, siempre que no haya sido declarada improcedente o huelga ilegal, son computables para efectos del cálculo de la CTS, y los días que devengan en remuneraciones de un procedimiento de calificación de despido, ¿no? Cuando se reintegra y tienen que pagársele también estos derechos de CTS. ¿Qué es una remuneración computable? Las remuneraciones computables son las remuneraciones básicas y todas aquellas cantidades que regularmente va a recibir el trabajador, ya sea en dinero o en especies, como resultado de la contraprestación que él va a realizar. En este caso se debe incluir aquí a los alimentos principales cuando este es proporcional en especie dada por el empleador. Cuando se pacte el pago de la remuneración en especies, se va a valorar de común acuerdo o a falta de por el valor que establece el Centro Nacional de Alimento o Nutrición. Su importe va a ser consignado dentro de la planilla y dentro de la boleta de pago. La remuneración computable para el caso del cálculo de las CTS se tiene en cuenta la última remuneración recibida el 30 de abril y el 31 de octubre de cada año. El plazo para depositar las CTS son hasta el 15 de marzo o hasta los 15 primeros días del mes de noviembre, según corresponda. Si el último día, por ejemplo, resultó ser un día hábil, se corre al primer día siguiente hábil. El empleador debe entregar a cada trabajador bajo su cargo dentro de los 5 días hábiles de efectuada la CTS la liquidación, la cual debe estar debidamente firmada por los trabajadores. Muchas veces tenemos nosotros, por ejemplo, casos en donde nos quieren o demostrar que sí han cumplido con el pago de las CTS y sí han otorgado estas por medio de una liquidación que ellos presentan. Sin embargo, esta no está firmada por el trabajador, por lo cual son rechazadas por nosotros como Superintendencia de Fiscalización, ya que la norma nos dice que tiene que estar firmada por el trabajador como forma de credibilidad, de demostrar que efectivamente sí se le ha dado a conocer y sí se le ha pagado su CTS al trabajador. Y esta liquidación tiene que tener aquí fecha, número y otras señas que indiquen el depósito que se ha realizado, el nombre, razón del empleador, los datos completos del trabajador, la información detallada de cuál es la remuneración computable que se ha tenido en cuenta, el periodo de servicio que se le está cancelando, así como nombre completo del representante que firmó o que está participando dentro de la liquidación. ¿Y qué es una gratificación? Ahora que se vienen ya fiestas navideñas, van a tener derecho aquellos que aquellos que pertenecen al sector privado a su gratificación. La gratificación legal constituye un beneficio social de carácter remunerativo que se les va a otorgar a los trabajadores en ocasión de fiestas patrias o de Navidad, y la gratificación va a ser abonada los 15 primeros días del mes de julio o de diciembre, ¿no? El plazo, el pago, ya sabemos que para el sector privado es de una remuneración por gratificación. Y los periodos computables que se van a tener en cuenta son para la gratificación de fiestas patrias, se calcula desde enero a junio, y para gratificación de Navidad desde julio hasta diciembre. Las gratificaciones son equivalentes a una remuneración íntegra si el trabajador ha laborado el semestre completo. El tiempo de servicio se determina por cada mes calendario. Si el trabajador, por ejemplo, trabajó unos 3 o 4 meses, la remuneración va a ser, la gratificación va a ser de manera proporcional al tiempo trabajado. Días computables por excepción. Dentro del cálculo de la gratificación se van a computar el descanso vacacional, la licencia con goce remunerativo, los descansos o licencias establecidas por norma de seguridad que van a dar origen al pago de un subsidio, los descansos por accidente de trabajo que estén remunerados o pagados con subsidio de seguridad social, aquellos que sean considerados por ley expresa como laborados por los días efectuados de acuerdo a norma, por ejemplo, las licencias o permisos que se dan a los sindicatos o a los representantes de los sindicatos, los días de suspensión de los contratos, en el caso de estas de
Durante la temporada de COVID hubieron bastantes solicitudes de acogimiento a la suspensión temporal de trabajo, y muchos fueron dejados sin efecto, ¿no? Entonces, estos dejados sin efecto por la Autoridad Administrativa de Trabajo son considerados por efecto del cálculo de las gratificaciones y todos los beneficios laborales que tiene derecho el trabajador, así como los días de suspensión laboral producto de un cierre. Por ejemplo, si se cerró la empresa porque SUNAT llegó a supervisar y hubo un cierre temporal, estos días también son considerados de forma excepcional dentro del cómputo de los beneficios laborales. El monto de la gratificación será equivalente a una remuneración que percibe el trabajador en la oportunidad que corresponde otorgar este beneficio. La remuneración computable es la remuneración básica y todo aquello que perciba de manera regular el trabajador producto de la prestación de sus labores y que sea de libre disposición, es decir, que pueda ser percibida ya sea en dinero o en especies por el trabajador. ¿Qué es una bonificación extraordinaria? Las bonificaciones extraordinarias no se consideran una remuneración computable. Para efecto del cálculo de los beneficios sociales o las liquidaciones no va a ser considerada, sin embargo, debe ser otorgada esta dentro de la oportunidad en que se pagan las gratificaciones. El plazo máximo para pagarla es hasta el 15 de julio o hasta el 15 de diciembre y se paga junto con la gratificación. Por ejemplo, para los que pertenecen a E-Salud es hasta el 9% y para los que pertenecen al sistema privado es hasta 6.75%. ¿Qué es la asignación familiar? ¿Y quiénes tienen derecho a percibir esta asignación familiar? La asignación familiar es un derecho otorgado para todo aquel trabajador que tenga bajo su carga hijos menores de 18 años o cuando estos hayan cumplido la mayoría de edad, que estos se encuentren siguiendo estudios universitarios y que tengan hasta los 24 años de edad. Todos los trabajadores de la actividad privada tienen derecho a recibir esta asignación familiar. El monto de la asignación es del 10% de la remuneración mínima vital y tiene carácter de naturaleza remunerativa, es decir, sí se va a incluir dentro del cálculo de los beneficios sociales y debe ser abonada por el empleador en la misma oportunidad en que se paga la remuneración a los trabajadores. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo soy una trabajadora y trabajo en dos instituciones o dos empresas privadas? ¿Tengo derecho a tener dos asignaciones familiares? Sí. Recibe la asignación por cada empresa que realiza. ¿O qué pasa, por ejemplo, si tengo mi pareja y los dos trabajamos en la misma empresa? Tenemos derecho a recibir la asignación familiar los dos, sí, cada uno lo recibe de manera independiente. Ahora, la asignación familiar es el 10% de la remuneración mínima vital, independiente del número de hijos o que tenga el trabajador. El monto es el mismo, ya sea que tenga 1, 2 o hasta 3 o más hijos. Y para que se tenga derecho a recibir esta asignación familiar, tiene que acreditar la existencia del hijo si es que lo tuviese, ¿no? ¿Qué son las vacaciones? El derecho vacacional. Todo trabajador que cuenta con una jornada igual o mayor a 4 horas diarias y que haya cumplido con un mínimo 1 año de servicio dentro de la empresa o para el mismo empleador, tiene derecho a recibir unas vacaciones de 30 días de descanso remunerados. Es decir, que para efectos de considerar el récord vacacional, se van a considerar también como días efectivamente trabajados. Por ejemplo, la jornada ordinaria, se tiene que tener aquí, como mínimo, ya hemos dicho, una jornada ordinaria de 4 horas. Los trabajadores que cumplan el día de descanso que sea de número de horas laboradas, se va a tener en cuenta también las horas extra a partir de de 4 o más al día. También se va a tener en cuenta para efecto del cálculo de las vacaciones, lo que son los descansos previos, pre y post. Estos no van a afectar los permisos sindicales, los días de huelga, siempre que no hayan sido declaradas improcedentes. La OIT, mediante el convenio 53, estableció de que para el caso de los trabajadores que realizan trabajos menores a 4 horas, estos y hayan sobrepasado el año, estos también van a tener derecho a recibir vacaciones, solamente que estas se restringen a que son 6 días
dentro del año, posterior a haber cumplido el año. La remuneración vacacional. La remuneración vacacional es equivalente a la que el trabajador hubiera percibido habitualmente en caso de continuar laborando y que será abonada al trabajador antes de que inicie su descanso, ¿no? Y se considera remuneración a este efecto la computable para la compensación por tiempo de servicio aplicable analógicamente a los criterios que ya antes habíamos dicho, ¿no? El seguro de vida, el seguro de vida ley. ¿Qué es el seguro de vida ley? Antes, para poder tener derecho a este seguro de vida ley, la norma exigía de que el trabajador tenía que tener como mínimo 4 años dentro de la empresa trabajando. Ahora, la norma, a partir de febrero del año 2020, el derecho modificó esto en el tema de quienes tienen derecho a acceder a este seguro de vida ley y establece que todo trabajador tiene que recibirlo a partir del inicio de la relación laboral. Los trabajadores del sector privado independientes del régimen laboral o modalidad contractual tienen derecho a este seguro ley, es decir, también incluye aquí a los trabajadores sujetos a modalidad. Y los trabajadores de entidades y empresas del sector público sujetos al régimen laboral 728, también conocido como la Ley de Fomento del Empleo. ¿Qué beneficios va a otorgar? Por ejemplo, en el caso del fallecimiento del trabajador se le va a abonar hasta 16 remuneraciones mínimas vitales. En el caso de fallecimiento por consecuencia de un accidente, va a recibir hasta 32 remuneraciones mínimas, o en el caso de una invalidez total o permanente del trabajador originada por un accidente de trabajo o un accidente, esta va a ser hasta 32 remuneraciones mínimas vitales. Y aquí en estos casos se va a tener en cuenta la última remuneración percibida por el trabajador en el momento antes de que se realice, por ejemplo, el accidente o antes de que se realice su muerte, ya sea de manera natural o accidental. Las remuneraciones asegurables. Las remuneraciones asegurables para el pago del capital o póliza están constituidas por aquellas que van a estar dentro del libro de planilla o dentro de la boleta de pago y que son percibidas habitualmente por el trabajador, aun cuando sus montos puedan variar por razón ya sea de incremento o por diversos motivos, hasta el tope de las remuneraciones máximas que establecen para efectos de seguro, invalidez, sobrevivencia, gastos, sepelios, etcétera. Están incluidas aquí también, por ejemplo, lo que son las gratificaciones, las participaciones, las compensaciones vacacionales adicionales y cualquiera otra de naturaleza que no se abone de forma mensual. Tratándose de trabajadores remunerados a comisión o a destajo, se van a considerar el promedio de las remuneraciones que estos van a recibir en los últimos meses. ¿Qué es el Seguro Social de Salud? El Seguro Social de Salud otorga una cobertura a sus asegurados brindándoles prestaciones de prevención, promoción, recuperación, subsidio para el cuidado de su salud y bienestar de todos los trabajadores y también de las enfermedades profesionales que se puedan devenir dentro del trabajador, ¿no? Son asegurados al régimen contributivo de seguridad social en salud los afiliados regulares o potestativos y sus derechohabientes. ¿Quiénes son los afiliados regulares? Se encuentran afiliados obligatoriamente todos los trabajadores activos que laboren bajo relación de dependencia o en calidad de socios de las cooperativas de trabajadores, ¿no? Y mientras que los afiliados potestativos son las personas que residen dentro del país, especialmente los trabajadores independientes. Asimismo, también se consideran afiliados potestativos, por ejemplo, los practicantes y demás emprendedores que no se encuentran afiliados al Seguro Integral de Salud. Bien. En forma total o permanente para el trabajador.
El Estado garantiza el Muy bien, reiteramos el aviso a los diría, colegas sí, que voy a se empezar encuentran primero aún en con la un parte preámbulo. exterior supervisa su para poder reiniciar. eficaz funcionamiento. El Perú cuenta actualmente con dos sistemas de pensiones, los cuales coexisten de manera paralela, que bien sabemos que es el sistema privado de La pensiones de última la ONP y presentación la AFP. de Sí, este sabe, ya, primer entonces sabe. taller, El otro El Seguro Social de recordarles Pensiones, como bien los decíamos features antes, tenemos por un lado que van a tomar al en sistema cuenta público para de poder pensiones, que es la obtener ONP, con la a cargo de la certificación Oficina de de zona de Normalización capacitación. Previsional, y el Son sistema 14 privado de talleres. pensiones a cargo de la Cada SAN, taller tiene 2 días, a cargo de 2 la jornadas de del mañana. en ese orden. Me preguntaban algunos colegas, ¿hay Sabemos que en el permiso? caso del Colegas, esto sistema es una actividad institucional. privado es un mecanismo Y de aquí reparto, están los mientras que en directores de escuelas, el están sistema los jefes, nacional directores de estatal es departamento, un mecanismo de reparto, y mientras que en frente el a sistema estos privado es un hechos mecanismo es de gran de importancia capitalización cambiar esto con el individualizada. eje de Es ustedes. decir, que en el El estar en sistema la virtualidad público, el permite dinero de que alguna aporta el manera trabajador también ingresa a los ese fondos manejo comunes que se del usan para horario de pagar los las chicos. pensiones de los Ellos lo jubilados van en a entender conjunto, muy mientras que bien, en el sistema que privado se el puedan dinero que el programar de trabajador va a repente un aportar bloque va a horario, ingresar a las creo cuentas que eso individuales es de propiedad de visto cada social, trabajador. ¿verdad? Entonces el vicerrectorado Si el sabe que trabajador no realmente el pertenece a incremento de ningún la sistema universidad previsional, el empleador y debe ese no entregar en un tendría plazo que ser un máximo de inconveniente. 5 días La hábiles idea de es que iniciada la la relación laboral participación el boletín sea informativo a este plena trabajador en para esta que éste tenga actividad. conocimiento y pueda Y elegir yo de sé que manera las adecuada a qué tecnologías a nivel sistema gobierno están desea activas integrarlo, ¿no? y de Y hecho requerir al sí trabajador que elija el estamos sobre la régimen al que plataforma desea del celular, aportar su pero pensión, ya sería sea el sistema importante privado o el también que sistema nos público. organicen Y las esta elección va a ser exposiciones. registrada dentro del Pongamos T-registro. atención. En caso que el Discúlpenme, trabajador no pero manifieste su hemos visto a elección, se le muchos va a colegas incorporar que están aquí automáticamente al presentes sistema privado de físicamente, pero pensiones. no lo están en el tema de atención al delito. Así que les ¿Y voy qué a es un pedir esa procedimiento colaboración. inspectivo? ¿Cómo Son actuamos dos nosotros mañanas como cada mes Superintendencia Nacional de en que Fiscalización? vamos a avanzar este proceso. Porque todo Nosotros lo que tenemos a sigue cargo en lo que este son los momento, ¿no? procedimientos inspectivos Porque y en los este procedimientos momento sancionadores, nos van buscando a siempre regular la explicar el protección de los proceso de derechos aplicación de laborales la de ficha todos de los análisis trabajadores, ¿no? documental para En evaluar el el caso de primer nosotros, de los currículum. trabajadores de nuestra Para región. ello, El invitamos a la procedimiento doctora inspectivo, Elma que Flores está a cargo de Salazar. los inspectores de Ella también trabajo, es miembro se de puede este iniciar de comité técnico diferentes formas, legal ya y sea por una directora de denuncia la del Escuela de trabajador, Educación ya Primaria de sea la Facultad de Ciencias a Sociales y solicitud, Educación. Bien, y los dejo con ellas ya y sea por una recordarles, por denuncia, ya favor, sea a que la solicitud salida es a la 1 en a- punto y disculpe, ahí vamos a firmar ya y sea nos dirán también que se les va a proporcionar un a link para solicitud de registro alguna mensual institución porque pública o necesitamos privada, esa perdón, de alguna data de autoridad, todos por ustedes. ejemplo, de algún congresista o algún otro personal, Gracias, o ya Nancy. sea Buenos también días con todos y con todas. Creo que muchos ya o me ya sea conocen y por yo también iniciativa propia, conozco ¿no? a Nosotros casi la dentro mayoría. de Esta mañana Zonafil tenemos quisiera una área que iniciar se encarga este proceso de verificar recordando cuáles un son las áreas en poco donde nuestra deberíamos hacer lo que son formación las profesional. inspecciones Me o gustaría las que de manera actuaciones voluntaria respectivas de mediante verificación. expresión Y esto lo hace el área de azul inteligencia teniendo en cuenta dónde se primero los tipos de formaron y trabajadores, cómo tipos se de vieron denuncias anteriores que ha involucrados tenido la en empresa, ello. casos ¿Bien? similares para Mucha mano buscar siempre levantada, por favor, proteger bajo, al porque trabajador, todos ¿no? no pueden El participar. procedimiento, una vez Tenemos realizado, que o sea, por ser uno denuncia, la nada denuncia más. A puede ver, ser otra de vez. forma ¿Quién se anima anónima o a pues compartir? o con levantamiento. Listo. Eh, Yo soy la docente una vez de realizada la Capacitación y denuncia, se Análisis emite la de orden de la Facultad de inspección. Zonafil Ciencias de emite la Educación orden de de la inspección. En esta orden de Intercultural inspección va a ir delimitado quién es el inspector, Estudié cuáles son las acá materias que se van internacionalmente en la a Universidad Nacional verificar de para Guatemala, efectos de inicio del egresé en el procedimiento, año quién es el 1987 empleador al cual se y le va a salí en verificar el año y el 2007. centro laboral, ¿no? Donde se Mis va a realizar. estudios diversos se debían Y esta orden de desarrollar en inspección el es Perú y en asignada Guatemala a durante uno o toda la varios inspectores de educación acuerdo a las superior. materias, Accedí ¿no? a Y la este carrera inspector, una vez recibida esta orden, tiene un plazo máximo de 10 días hábiles para poder iniciar sus actuaciones inspectivas. como Una vez docente iniciadas las actuaciones universitaria inspectivas, de el inspector tiene nutrición. un plazo de 30 Actualmente días me encontraba hábiles callada que por pueden ser prorrogables para el poder área de culminar nutrición este y el docente procedimiento del inspectivo y instituto emitir lo que es el como informe de inspección o consejera el acta de inspección. hasta la Este fecha. plazo de 30 días puede ser También prorrogable hasta trabajando 30 días de hábiles más, salvo ayuda excepción de cuando se temas trata, por ejemplo, de educativos casos para que vienen de un estudiantes accidente específicos
de trabajo seguido de muerte del trabajador, el plazo prorrogable no puede superar a los 10 días hábiles. Las actuaciones que realizan los inspectores pueden ser hay 4 tipos de actuaciones que realizan los inspectores para poder verificar y cumplir con verificar las materias objeto de la orden de inspección. Puede ser primero con comprobación de datos antecedentes que se dan con las diversas instituciones, entrando a SUNAT, verificando el registro, entre otros, por requerimiento de información que actualmente se están dando mediante casilla electrónica, por lo cual se le requiere tanto al trabajador como al empleador verificar de manera continua sus casillas electrónicas para efectos de no caer dentro de una multa o sanción o infracción, o por medio de también otra forma de actuación es por medio de una visita de inspección a los centros laborales, la cual puede ser, la cual el inspector se presenta y espera 10 minutos para poder iniciarla. Y puede ser con acompañamiento del trabajador, del empleador o del representante del sindicato si éste lo requiere. También otra forma de realizar actuaciones inspectivas es por medio de las comparecencias, ¿no? Que puede ser en el local, en las oficinas de Sonafil o de manera virtual. Una vez que el inspector o los inspectores realizan todas estas actuaciones para verificar si efectivamente se están verificando la materia objeto de la orden de inspección, es decir, el cumplimiento de los derechos sociolaborales o de seguridad, según sea el tema, ¿no? El inspector puede determinar, ya sea en informe de inspección o en acta de infracción. Cuando se verifica que no hay incumplimiento de ninguna de las materias y que sí se está respetando los derechos de los trabajadores, el inspector de trabajo culmina sus actuaciones mediante la emisión de un informe de inspección. Pero si verifica durante el actuar de estas actuaciones, verifica de que se ha realizado o existen algunos hechos que pueden ser contravenir los derechos de los trabajadores o la seguridad de los trabajadores, va a emitir una medida inspectiva requiriéndose se tomen las acciones permitentes para poder culminar con esa violación de ese derecho del trabajador, ¿no? Y si el empleador hace caso omiso dentro del plazo otorgado por el inspector y no le realiza estas actuaciones o no logra acreditar estas medidas inspectivas de requerimiento que se le han dado, se va a emitir el acta de infracción. Ahora, las infracciones pueden ser entre graves, leves o muy graves. Un ejemplo, por ejemplo, tenemos cuando no se paga el íntegro de las remuneraciones del trabajador, va a decaer en lo que es una infracción grave, que está regulada en el numeral 24.4 del artículo 24 del Decreto Supremo 019-2006-TR. Por ejemplo, el no depositar de manera oportuna la compensación por tiempo de servicio también es una infracción grave regulada en el numeral 24.5 del artículo 24 de la norma antesindical. En el caso de infracciones muy graves, tenemos el incumplimiento a las disposiciones relacionadas con la jornada de trabajo, o no otorgar el refrigerio del trabajador, o el trabajo en sobretiempo, no otorgar el descanso vacacional, entre otras licencias, son consideradas como infracciones muy graves. Las omisiones a la labor inspectiva también son consideradas como infracciones muy graves. Por ejemplo, si el inspector requiere al trabajador la presentación de documentación y este hace caso omiso o no entrega la información, es considerada como una infracción muy grave y está regulada dentro de el numeral 46.3 del artículo 46 de la norma antes indicada. Igual, por ejemplo, el no permitir el ingreso del trabajador al centro de trabajo dentro de los 10 minutos que establece la norma es considerada también como una infracción muy grave. Y para efectos del cálculo de la infracción, nosotros tenemos en cuenta esta escala de multas que fue establecida modificada por el Decreto Supremo 008-
2020-ER y va a tener, y para efectos de su cálculo tenemos en cuenta de acuerdo al tipo de régimen que tenemos, si es microempresa, si es pequeña empresa o si es no MIPE, y al tipo de, por ejemplo, de trabajadores afectados. Por ejemplo, si es un trabajador y la infracción es muy grave y es una microempresa, el cálculo del monto va a ser de 0.23 de la UIT. Y si es una no MIPE y los afectados son 20 trabajadores, por ejemplo, y es una infracción muy grave, no les dio refrigerio o no otorgó el descanso vacacional o no reconoce el refrigerio de los trabajadores, por ejemplo, va a ser de 5.25 de la UIT. Bueno, para efectos de realizar nuestro trabajo, y nosotros contamos con varios aplicativos para efectos de mejorar, la atención a los trabajadores. Nosotros contamos y el Estado cuenta con diversos aplicativos como son Verifica tu Chamba, y se les recomienda siempre que realicen estas verificaciones y esas consultas, ¿no? Dentro de los diferentes aplicativos. Y recuerden que es obligatorio que revisen de manera continua la casilla electrónica donde SONAFIL ante el inicio de diversos procedimientos, de diversos procesos inspectivos o procesos inspectivos y sancionadores, porque una vez que se emite el acta de inspección, el acta de infracción, esta pasa para nosotros como órgano instructor para poder emitir lo que es el procedimiento sancionador, ¿no? Por eso es recomendable la verificación de su casilla electrónica de manera continua, que es donde nosotros estamos notificando todos los diversos procedimientos que se están realizando. Pero hay carreras. Y bueno, no olviden de que existen diferentes redes donde nos pueden realizar consultas, ya sea por medio de Facebook, ya sea por medio de Instagram, entre otros. Pero ya eso es decisión. Gracias. ¿Existe alguna duda respecto al tema? Se está trabajando. Si alguien tuviese alguna consulta, por favor puede levantar la mano virtual. Los órganos reguladores nacionales que son. Tenemos una consulta de Gerald. Entonces, vamos a aplicar de las tres señaló Micaela, bueno, ante todo, muy buenos días. que es Tengo dos preguntas claves. La primera pregunta es si dentro del contrato verbal que se hace, se puede pagar, está exento los derechos laborales, o sea, el trabajador, el jefe puede, ¿sabes qué? Antes de cumplir ¿cómo se llama? El periodo de prueba, ¿cómo se llama? Se puede despedir o te puede pagar no el mínimo. Puede hacer, es válido hacer eso, está dentro del marco de la ley. Y mi segunda pregunta es, dentro del contrato a plazo fijo, usted habló de la naturaleza temporal, el inicio o incremento de actividad. ¿Durante cuánto tiempo se considera el inicio o incremento de actividad? Por ejemplo, 3 meses o 6 meses. Porque según lo que yo entendí es que, o sea, hay contratos que se hacen por inicio o incremento de actividad, y si no prospera ese, se puede despedir sin que haya sus, ¿cómo se llama? Sus CTS, sus remuneraciones anuales, que se llaman. Que no sea un despido, porque según lo que yo entiendo es hay contratos no te pueden despedir así arbitrariamente, por llamarlo así. Ya, bueno, Gerald, ante la primera pregunta que me hiciste, todos los contratos que no son escritos, los contratos verbales son a plazo indeterminado. Por lo tanto, el trabajador tiene expeditos todos sus derechos. Desde el momento en que se realiza o se inicia la relación laboral, tú ya estás, ya tienes todos tus derechos laborales expeditos, por lo tanto puedes adquirir todos tus beneficios laborales, ¿no? Siempre que haya sobrepasado, claro, el mes como mínimo, para efectos del pago de los beneficios laborales. Entonces, si bien decíamos de que la regla general nos dice que los derechos laborales, los contratos a plazo indeterminado son la regla general, es decir, cuando tú lo realizas de manera verbal, ya la norma ya te considera dentro de un contrato a plazo indeterminado.
¿no? Entonces, tu despido ahí no es un despido fácil, ya que estás dentro de la relación laboral a plazo indeterminado. Ahora, en el otro tema que tú me dices de los contratos sujetos a modalidades, sí hemos visto varios casos en donde los trabajadores suelen variar las modalidades de contratación. Por ejemplo, yo te contrato por inicio de incremento de actividad y posteriormente cambio a necesidad de mercado, o posteriormente suele variar, pero hay un límite que es de 5 años que no tienes que exceder todos esos tipos de contrataciones. Ahora, dentro de esos tipos de contrataciones, si de inicio incremento de actividad, te dan una preferencia de contratación. Y aquí también tendríamos que ver qué documentación y las instituciones para efecto de verificar también si es efectivo la aplicación del principio de primacía de la realidad. De manera lógica para que pueda ser comprendida por el lector, ¿cierto? Entonces, el texto emite. ¿Alguna otra pregunta? Tenemos una consulta aquí en el chat. Buenos días. En caso del trabajador que labora 4 horas diarias, ¿tiene derecho a ser liquidado al momento que renuncie? A través de la lectura por el lector. Sí, claro, ya hemos visto que también tiene sus expeditos, sus derechos, solo que estos son de manera proporcional, ¿no? Todos sus derechos. El hecho de que el trabajador tenga un horario inferior a 4 horas. Ojo, que la norma establece que el horario mínimo es de 4 horas hacia adelante. El horario máximo es de 8 horas. No quiere decir que tienes que cumplir tú tus 8 horas. Si tú cumples, por ejemplo, tus 4 hasta 8 horas, tú ya eres considerado un trabajador normal. Ahora, si tú tienes menor a 4 horas, el tipo de contratación es una contratación a tiempo parcial. Y también los trabajadores a tiempo parcial tienen sus derechos expedidos laborales. Con el formato y un análisis de fondo o interno. ¿Alguna otra consulta? Que tiene que ver con el contenido. Nosotros vamos a analizar esos dos puntos, ¿no? Tenemos otra consulta del señor Rivera. Y también escuchamos. Otra consulta, parece que leí dentro de la normativa de SONAFIL, habla de que el incumplimiento del pago, en el tiempo, ¿cómo se llama? En el tiempo pactado, por ejemplo, te pago cada quincena y se atrasa, por ejemplo, un mes, 2 meses, generalmente en entidades públicas. ¿Qué hace SONAFIL ahí en esos casos? ¿O desde qué momento actúa SONAFIL? Porque a veces existe una denuncia, no se esperan a que existan más, 3, 4 se acumulen. Ya, y ¿cuál es la medida que tomaría ahí el empleador? Porque, ¿cómo se llama? Yo he visto casos, o sea, no míos, sino de familiares que trabajan en entidades públicas y a veces, ¿sabes qué? Te toca pagar, ya terminó tu ciclo, te toca pagar, pero no sabes qué, aquí faltó que salga la resolución de acá, faltó que salga la otra resolución de acá y reciente podemos abonar. Mientras tanto, usted tiene que esperar. Y así, pues, y ahí el trabajador te que lo afecta, porque el trabajador, o sea, ya cumplió su contrato, ya cumplió su ciclo, y que lo afecta económicamente, de repente tiene deudas, tiene pagos que hacer. Ahí, ¿cómo es el actuar? ¿Qué medidas se hacen? Ya, mira, primero tendríamos que delimitar, ¿no? Que si bien aquí tenemos que dejar en claro de que SONAFIL solamente interviene en caso de que el trabajador esté dentro de las 728, de la norma 728. Dentro de instituciones públicas, también hay trabajadores que se encuentran dentro de la 728, ¿no? Si el trabajador en la institución pública nosotros vemos que está regulado por la 728, sí podemos actuar. Caso contrario, nosotros no podemos, no estamos autorizados para actuar en trabajadores que sobrepasan la 728, no, que no pertenecen a la 728. Si, por ejemplo, el trabajador está dentro de la 728, el inspector, previa denuncia, va a realizar la investigación, las indagaciones, las actuaciones para verificar si efectivamente se le está pagando o no se le está pagando al trabajador. En caso de que no se le pague, nosotros ya sabemos que es una infracción muy grave, ¿no? Y la sanción es altísima para el trabajador, para el empleador, por lo cual se le va a requerir, y siempre se le recomienda mediante la medida de requerimiento, que cumpla con abonar lo correspondiente al trabajador, ¿no? ¿A qué institución le va a convenir? Por ejemplo, en una institución pública, generalmente son no MIPE, pagar una deuda, una infracción por no pagar al trabajador, que llegan actualmente hasta 11.575, ¿no? Aparte del abono que tiene que realizar el trabajador. Por eso es que la mayoría de empresas, cuando les requerimos que cumplan y dejen se les notifica la medida de requerimiento, automáticamente, de manera oportuna, van y subsanan esa infracción, esa deficiencia, no infracción, esa deficiencia que se está dando. Por eso, pero para el caso de
que nos estás comentando, tendríamos que primero nosotros verificar qué tipo de relación laboral es la que tiene. Por ejemplo, si la institución tiene una relación laboral que está bajo el régimen de la 728, sí podríamos actuar. En caso contrario, nosotros no podemos actuar. Hay otra pregunta en el chat que estoy viendo. ¿El pago por recibo por honorario también implica derechos laborales? En este caso del pago por recibo por honorario, nosotros tendríamos que ver si corresponde o no la aplicación de lo que es el principio de primacía de la realidad. Hay muchos casos que nos están llegando por primacía de la realidad. ¿Qué significa? Por ejemplo, vemos que muchos de los empleadores tratan de omitir el reconocimiento de los derechos laborales realizando contratos de locación de servicios, ¿no? Entonces yo contrato a una persona para que realice locación de servicio, pero en la realidad el contrato que tengo con él es un contrato de trabajo, porque mi trabajador tiene un horario fijo, tiene una subordinación, yo le establezco cuáles son las funciones que va a realizar, estoy verificando fiscalizando de manera continua el desenvolvimiento de mi trabajador, recibe su remuneración y me realiza las labores de forma personalísima dentro de la oficina. No se basa ni del apoyo de terceros para poder realizar. En este caso estaríamos ante un contrato aparente de trabajo, por lo cual prima la realidad. Y de demostrarse esa primacía de la realidad, el trabajador automáticamente cae dentro de lo que es un contrato a plazo indeterminado. Entonces, ahí sí tendríamos que primero, en el caso del que nos está comunicando la señorita Yanela, tendríamos primero que determinar lo que es el tipo de contratación que tienen y si se adecua a lo que es un contrato aparente de trabajo, es decir, la primacía de la realidad para poder después actuar nosotros, ¿no? ¿Dónde están publicadas? Tenemos otra consulta en el chat. ¿Qué tipo de infracciones es el incumplimiento de pago de fondo de pensiones y de cuánto es su sanción? Sí, en cuanto a la sanción tendríamos que primero determinar lo que son incumplimiento de pago de pensiones, las infracciones que nosotros ponemos son como muy graves, son consideradas muy graves, y para efecto de calcular a cuánto corresponde, nosotros tendríamos que ver primero qué tipo de empresa es, si es una MIPE, una no MIPE, o si es una si es una microempresa o una pequeña empresa, y de acuerdo a eso suele variar. Si es una no MIPE, como la mayoría, que ya hemos dicho que es y el número también de trabajadores afectados, claro está, ¿no? Por ejemplo, si es un solo trabajador y es una no MIPE, va hasta 2.63 de la UIT actual, ¿no? Pero si está afectando a más de 20 o 30 trabajadores, ya suele variar. Es proporcional, de acuerdo al cuadro que les había mostrado antes. Ya SUNEDU también ha publicado el modelo ¿Alguna otra pregunta? de renovación de licencia institucional, y al mismo tiempo se han formulado los modelos de licenciamiento de la carrera de medicina, y hay modelos de acreditación para todas las carreras, ¿no? Entonces, estos son factores, elementos que debemos considerar. Pero también, bueno, al parecer ya no tenemos más consultas. Le agradecemos, doctora Karin Yamil Benítez, por acompañarnos el día de hoy en nuestro tercer taller titulado Derechos Laborales. Muchas gracias por su asistencia el día de hoy a todos los presentes. Les hacemos recordar que el próximo miércoles tenemos nuestro siguiente taller titulado Modalidades Formativas Laborales en un horario de 10:30 de la mañana. No se olviden que aquí en el chat tenemos un link de asistencia y un link de encuesta de satisfacción. Muchas gracias por su asistencia. Por favor, les solicitamos que puedan encender sus cámaras para proceder con la toma de la fotografía del cierre del evento. Estamos hablando de América Latina. Gracias a ustedes y a todos los asistentes. Con Europa, ¿no? Muchas gracias. No es malo compararnos también. Sus camaritas, chicos, por favor. Una mirada un poco más amplia. Muchas gracias, señorita Victoria, Karim, Edison, Ashley. Vamos a proceder con la fotografía. En la región, en el país, o algunos van a tener necesidad. Muchas gracias por su asistencia a todos los presentes, ¿no? Y que tengan un buen día. Para esas demandas que tienen los estudiantes. Por favor, al siguiente.
Entonces, esto. También hemos preparado una guía de cómo se va a elaborar el informe. Ahorita la vamos a mirar. Por favor, si me ayudan con esto. Con las presentaciones. Sí, la guía. Primero la guía. Guía de entregable. Sí. Mire,